Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer una animación muy sencilla en Create. Vamos a aprender cómo se puede hacer una animación básica con los modelos. Vamos a poder ver que aquí tenemos un Demogorgon y también tenemos un Spider-Man que está bailando. Vamos a darle pausa. Y muy bien, voy a hacer esto desde cero. Por lo mismo es que voy a quitar las animaciones del Demogorgon. Aquí no me interesa nada de esto. Voy a dejar el suelo como referencia, que este sí me interesa. Y lo vamos a hacer más grande, solamente para tener un plano. Y muy bien, ¿qué tenemos que hacer primero para una animación? Primero que nada hay que exportar nuestro modelo y especial o específicamente este ya tiene una posición definida. Entonces lo voy a dejar así y lo voy a poner en negativo. Perfecto. Ahora, cuando yo le dé play, pues no va a pasar nada. Podemos ver que nuestro Spider-Man está animándose, pero vamos a ver su funcionamiento para la animación. ¿Qué tengo que hacer primero? Primero que nada tengo que ubicar dónde se encuentra la parte del esqueleto y la piel del personaje, que es donde se va a animar este objeto. Si yo me meto dentro de mi objeto, de nuestro Demogorgon, vamos a ver que hasta la raíz se encuentra la skin. Aquí es donde vamos a poner la animación. Ahora, ¿cómo yo creo esta animación? Me tengo que ir a Window, tengo que ir a Animations y Animation Graph. Vamos a activarlo porque lo cerré. Aquí estamos, Animation Graph. Vamos a crear un nuevo grafo de animaciones y este se va a llamar perdón. Vamos a darle aquí crear. Se va a llamar aquí Animation Graph 1, que lo puedo llamar pues solamente Demogorgon. Muy bien. Y del stage, o sea, de nuestra jerarquía, yo voy a buscar el esqueleto de nuestro Demogorgon. Lo voy a seleccionar y le voy a dar en crear. Y una vez que estemos aquí, vamos a poder ver que ya está el grafo de animaciones. Ahora, dentro de nuestro personaje, vamos a encontrar una animación, una o varias, dependiendo de cómo se manejen. Si tienen varias, luego vamos a estar viendo cómo hacer blend animations, que es una forma muy práctica de animar. Y vamos a poner este objeto listo para su funcionamiento, ¿no? Una vez que ya tengo esto configurado dentro de nuestro Animation Graph, todavía si yo voy al juego y le doy en reproducir, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque yo necesito agregarle a la skin del personaje lo que es el Animation Graph. Entonces vamos a ir a agregar una propiedad Animation Graph y voy a buscar la animación que haya creado. Voy a seleccionarlo, vamos a ver que todo esté configurado correctamente. Y ahora si le doy play, vamos a poder ver que ya se reproduce nuestra animación. Voy a darle pausa para poder subirla un poco, por ahí posiblemente. Y muy bien, creo que se ve de una buena forma. Vamos a subir a nuestro personaje un poco más, solamente porque quiero que se vea a nivel de suelo. Vamos a bajarlo, ahí está, muy bien. Y ya tenemos a nuestro Demogorgon animado. Obviamente pudiéramos jugar un poco con la posición en la que se encuentra y tal vez bajarlo un poquito más. Ahí está y listo, ya tenemos nuestra animación funcional. Si se dieron cuenta, en muy pocos minutos pudimos integrar animaciones de una forma muy práctica y pues no hay ningún problema. Ahora, si luego queremos seguir probando nuestro Animation Graph, hay varias funciones en los nodos que nos pueden ayudar a manejarlo por medio de blending. Vamos a estar trabajando esto en unos cuantos videos más, pero si te interesa ver más sobre lo que es NVIDIA Omniverse en la plataforma o la aplicación de Create, damos clases especializadas sobre el tema y te explicamos paso a paso cómo utilizar cada uno de los componentes y su funcionamiento dentro de la plataforma. Así que si te interesa, puedes ver en la descripción mi correo y enviarme un mensaje para que podamos hablar más acerca de este tema. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.